Muy buenos días, el tema de hoy es el principio de la sabiduría. Vamos al libro de Proverbios capítulo 9, verso 10. Dice: el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. El principio de la sabiduría. El Señor siempre nos ha hablado en la palabra que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Es no fallarle al Señor, no fallarle al Creador, al que nos creó a usted y a mí. Como lo dice ahí mismo en el libro de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Por qué los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza del Señor? Porque prefieren sus propios conocimientos, sus propias estrategias, sus propios argumentos, sus propios conocimientos basados en lo que ellos creen en su literatura. Pero ahí no está el Señor, ahí no está la sabiduría de Dios, está la sabiduría humana, el conocimiento del hombre, cómo puede obrar y actuar para determinadas circunstancias. Pero como también la palabra de Dios dice que la ciencia acabará, que el conocimiento del hombre se desvanecerá. Pero cuando usted y yo permanecemos en el Señor mismo nos da esa sabiduría, esa inteligencia y ese conocimiento, como usted y yo debemos orar para cada situación. Pero debe haber ante todo, el principio de la sabiduría, y es mostrar lo que el temor de Jehová hace en cada uno de nosotros, cómo obra en cada uno de nosotros, cómo estamos haciendo o qué estamos haciendo realmente, si el temor del Señor está en nosotros o no, o está el temor al hombre, porque cuando no está el temor del Señor, está el temor al hombre, lo que le puede hacer el hombre, lo que le puede hacer el jefe, el amigo, el compañero, de pronto lo pueda tratar mal, bueno, muchas cosas que le vende el mundo. Pero como de dónde nació el temor. En el libro de Génesis capítulo 20 verso 11 dice: y Abraham respondió, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. ¿Dónde tienen su origen las desgracias que sufre el hombre? En un vacío en el cual ilustra la ausencia del temor a Dios, ya que Abraham lo explicó al gobernante egipcio, que ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Y era que precisamente no había el temor a Dios y había temor a Faraón. Muchas veces los efectos tan negativos que brotan de la falta del temor a Dios es por los diversos textos bíblicos que usted y yo encontramos en un compendio de diferentes efectos, en los cuales el Señor quiere darnos a conocer y entender que usted y yo debemos tener el temor a Dios. Y el temor a Dios solamente lo podemos conocer a la luz de la palabra, porque hay muchas personas que dicen: yo no haría eso, Dios me libre, Dios me guarde. Pero ¿por qué no haría eso? ¿Dónde está el temor? Muchas veces son como frases que dicen o recitan, pero realmente la persona no está el temor, porque vive en pecado, vive en fornicación, vive en inmoralidad, o es una persona soberbia, arrogante, prepotente. Ahí no está el temor de Dios, ahí está su propio orgullo, su propia voluntad, sus propios pensamientos, sus propios deseos. Pero ¿qué nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos capítulo 3, verso 18? Y él mismo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos, ya que el apóstol Pablo explica que todo ese mal existe porque el hombre no tiene el temor a Dios. Y es porque él tiene razón, que el hombre no tiene el temor a Dios en su corazón y tiene un fundamento más que todo sobre la sabiduría humana. Y en la sabiduría humana es que se basa el hombre. Pero ¿qué es el temor? El temor a Dios, ¿qué es lo que nos habla sobre el temor? Ya que la traducción del hebreo, que quiere decir yará, y significa miedo, reverencia y respeto. Reverenciar o respetar es uno de los usos que tiene la palabra, y eso lo dice en Levítico 19:3. Cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis, yo Jehová vuestro Dios. Pero ese deseo es lo que el Señor quiere darnos a conocer a usted y a mí, el deseo del temor a Dios. ¿En qué consiste? ¿Cómo lo obramos? ¿Cómo actuamos? Ya que el mismo rey David lo hablaba en el Salmo 5:7. David habló de la reverencia y el respeto mientras adoraba a Dios en su templo. Debe haber un contraste. Mientras que la ausencia del temor produce en usted mucho pecado y desgracia, la presencia del temor también produce una vida justa, feliz y próspera, ya que el despreciado por los insensatos. ¿Pero qué es un insensato? ¿Por qué los insensatos lo desprecian? La palabra insensato está compuesta del prefijo in, que significa no o sin, y una palabra sensato significa juicio, razonable, una persona cuerda, ya que el hombre sensato es aquel que está dotado de sentido o de juicio, y usted y yo debemos ser ese tipo de personas sensatas, personas de juicio, personas que no pretendemos ni debemos hacer el bien a los demás, que eso está como en nuestra conciencia, algo está innato en usted y en mí. Pero cuando miramos a la luz de la palabra encontramos que es el principio del temor de la sabiduría.
Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y es que usted y yo no le debemos fallar al Señor. Debemos ser transparentes y honestos primeramente delante del Señor. Sin trampa, sin mentira, sin falsedad, sin hipocresía, sin engaño, sin traición, sin malos gestos, malas acciones, malas palabras. Ya que cada vez que usted y yo miramos y leemos los proverbios, encontramos quién es el justo, quién es el necio, quién es el insensato, quién es la persona adúltera, quién es la persona inmoral, quién es la persona ineficiencia, incrédula, personas que andan en sus propios deseos y pasiones. Cada vez que miramos en los proverbios encontramos cómo Dios le dio esa sabiduría a Salomón para poder escribir los proverbios, y en los proverbios encontramos cómo dirigirnos y guiarnos en la sabiduría, y es esa sabiduría de Dios, no la sabiduría del hombre, no la sabiduría que nos vende la humanidad, ya que el insensato carece de razón y de juicio y de sensatez, ya que el hombre insensato es precipitado, es irresponsable, descuidado, es negligente, es necio, es un hombre soberbio, es un hombre impulsivo, es una persona que toma decisiones en sus emociones. Yo no sé si usted conoce ese tipo de personas que dicen que conocen de Dios o que hablan de Dios, pero son personas insensatas. Y el insensato no está en el Señor, no está en Dios, está en su voluntad, en sus emociones, ya que los hombres hoy no tienen el temor a Dios. ¿Y por qué no tienen el temor a Dios? Porque ellos desprecian la sabiduría y la enseñanza que proviene directamente del Señor. Y es lo que el Señor quiere darnos a conocer a usted y a mí, que en usted y en mí debe estar primeramente el temor, y el temor es conocerlo a Él, no que usted y yo tengamos temor, porque muchas personas piensan que el temor a Dios es de pronto que el Señor nos vaya a hacer mal. No, el temor es fallarle a Dios con nuestros hechos, acciones, palabras y decisiones que de pronto tomemos en algún momento, como lo dice el salmista en el Salmo 14:1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien, no hay quien haga el bien, y es porque en el principio le niegan al Señor, y lo niegan con sus hechos y acciones. En consecuencia, desprecian, no le dan valor a la palabra de Dios, no le dan valor a lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas, y muchos se jactan hablando de cosas que no edifican, cosas que no construyen, cosas que destruyen, al contrario, y personas que dicen conocer del Señor, pero lastimosamente sus palabras dejan mucho que desear, sus actos dejan mucho que pensar, y sus acciones, ¿dónde está el Señor en cada una de las acciones de esa persona? No está el Señor, está el hombre, está su humanidad, están sus deseos, están sus pasiones, ya que el Señor nos quiere llevar a usted y a mí que conozcamos los principios de la sabiduría, pero que también actuemos acorde a los principios de la sabiduría, y es cómo estamos obrando y actuando a diario para cada situación que se nos presente, ya que en Números 14, 9 y 10, cuando los hebreos supieron de los habitantes de Canaán, tuvieron miedo y se rebelaron contra Dios, ya que cuando tememos de otro que no sea Dios, irritamos al Señor, entendemos a dar a la pobreza, entramos en tiempos de crisis, de diversas circunstancias o hechos o personas que nos pueden hacer daño, y en el proceso nos rebelamos contra Dios pensando que es el Señor el que nos metió en esa situación, cuando somos nosotros mismos que no obedecemos a lo que el Señor nos ha venido hablando y diciendo, y hacemos cosas que no edifican y no construyen. Pero una pregunta: ¿será que usted y yo estamos obrando en el principio de la sabiduría? Ya que, como leímos en el comienzo, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y el temor a Dios es no fallarle al Señor. A veces pretendemos no fallarle a la gente, al amigo, a la esposa, al esposo, a los hijos, a un familiar o al jefe, y le fallamos a Dios diciendo mentiras, haciendo trampas, siendo mal hablados, siendo malintencionados, siendo injuriosos, siendo engañadores, siendo hipócritas, y pensamos que le agradamos al hombre y que estamos agradándole bien al hombre, cuando no nos damos de cuenta que estamos desagradando a la persona más importante, al Espíritu Santo. Lo estamos contristando, y ahí mismo el Espíritu Santo se aleja de nosotros y no está con nosotros. Él está lejos de nosotros porque hacemos lo incorrecto delante del Señor y hacemos lo que le agrada al Señor. ¿Cuántas veces usted ha hecho cosas para agradarle a su esposa, para agradarle a su esposo, para agradarle a sus padres, a sus amigos, de pronto a sus hijos, o de pronto para agradarse a usted mismo, haciendo lo incorrecto y pensando que está haciendo bien, que está obrando bien, pero resulta que no lo está haciendo bien porque está desagradando a Dios? Pero cuando viene una situación difícil, adversa, una circunstancia en la cual usted no esperaba, y le aclama y le pide a Dios, pero ya Dios no está ahí. ¿Y por qué? ¿Por qué Dios? Yo le clamo a Dios, ¿por qué le pido a Dios y Dios no me responde? ¿Cómo está obrando usted? ¿Cómo está actuando? ¿Cómo está hablando? ¿Qué está haciendo? ¿Será que en usted está el principio de la sabiduría o está el principio de su voluntad?
Lo oro y le pido al Señor que sea la sabiduría de Dios en su